Bueno, muy buenos días, soy el patrullero Juan Carlos Posada Ortiz. Hablaremos del derecho penal, las leyes que la conforman, sus principios y la clase de delitos que existen. Y por último, hablaremos un poco sobre el procedimiento penal, que es muy importante para que se lleve a cabo las conductas que se infringen en el Código Penal. Como primero entonces vemos qué es el derecho penal. El derecho penal es el medio por el cual un Estado tiene el control, la fuerza y por ende puede juzgar, condenar o perseguir a quien comete conductas antijurídicas. El derecho penal se trata de una rama del derecho que analiza, estudia y sanciona el comportamiento de una persona ante determinados actos. En otras palabras, el derecho penal es un mecanismo, una herramienta utilizada para los órganos judiciales, para controlar la sociedad, para hacer justicia, defender a las víctimas y sancionar a los culpables del hecho ilegal. Siempre, eso sí, siempre dándole la oportunidad al señalado de defender sus derechos y su versión de los hechos. ¿Cómo se rige el derecho penal? ¿Qué normas existen? Bueno, que las normas son la Constitución Política, el Código Penal, que es la Ley 599 del 2000, también tenemos la Ley 1482 del 2011, con la cual se modifica el Código Penal, la Ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, que al final hablaremos una intervención pequeña sobre la importancia de esta ley. El derecho penal determina en esencia cuáles hechos o actos son considerados como ilegales para presentar las sanciones correspondientes según la gravedad del caso. ¿A quiénes se le aplica la ley penal en Colombia? La ley penal en Colombia se le aplica a todas las personas que la infrinjan en el territorio nacional, según lo dispone el artículo 14 de la ley 599 del 2000, pero con las excepciones consagradas en el derecho internacional. Como allí mismo lo dice, esta norma consagra el principio de la obligatoriedad de la ley penal, en virtud del cual todas las personas que estén en el territorio de Colombia, así sea ocasionalmente o de paso, quedan sometidos al imperio de la ley colombiana, sin importar su nacionalidad, su sexo o la edad. El artículo primero del Código Penal colombiano, o sea, la Ley 599 del 2000, señala: el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad. Asimismo, en el artículo sexto establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente, y con la observancia de la plenitud de formas propias de cada juicio. Lo anterior quiere decir que sin importar el motivo de señalamiento hacia el culpable, la ley lo ampara a la persona y la persona debe ser tratado conforme lo indican las normas legales. Es por eso que el derecho penal no debe o no puede estar por encima de otros derechos primordiales de todo ser humano. Es por esta razón que, a pesar de que una persona que cometa un delito, primero se le deben cuidar, mantener y garantizar sus derechos primordiales. Es decir, la persona que capture a otra no puede matarlo, no puede atacarlo, no puede humillarlo, no puede torturarlo. Debe obedecer a un procedimiento en donde haya un minucioso cuidado de todos estos derechos, basándose en el principio que consagra las leyes que nos rigen. ¿Y cuáles son esos principios? Pues aquí vamos a ver algunos de ellos que se deben de aplicar en el derecho penal. El primero de ellos es la dignidad humana. El segundo es el principio de integración. El tercero es el principio de necesidad de la pena. Principio de proporcionalidad de la pena. Principio de razonabilidad. Principio de legalidad y de reserva. Principio de favorabilidad. Principio de igualdad, principio de culpabilidad. Ahora nos marcaremos en otro tema donde hablaremos de los tipos de delitos que existen, y existen tres tipos de delitos. El primero de ellos es el delito o delitos dolosos,
que son todos aquellos hechos punibles cuyo agente está consciente de que está violando la ley y que su acción afecta directamente a la víctima o a terceros, como por ejemplo el delito del hurto, un homicidio, etc. Delitos culposos son hechos punibles cometidos de forma accidental en los cuales el agente no tiene la intención de cometerlo o de hacer daño, sin embargo actuó de forma imprudente. El otro delito es un delito preterintencional. Son aquellos hechos punibles que afectan a otras personas que no estaba previsto hacerlos por quien comete el hecho. Un ejemplo de ellos es: una persona quiere quemar una casa a una persona determinada y resulta que no es la única casa que se quema, sino también la de otros vecinos. Entonces por eso se llama preterintencional. Ya por último, entonces vamos a hablar de lo que es el procedimiento penal y la importancia del procedimiento penal con el Código Penal. Bueno, para el procedimiento penal nos da unos pasos y unas pautas para seguir con la investigación del delito cometido. Un ejemplo claro de ello es cuando capturamos a una persona, ya sea por orden judicial o en flagrancia. ¿Qué paso debemos seguir? Entonces sabemos que el siguiente paso es darle a conocer los derechos del capturado y materializárselos. Que lo segundo es llevarlo ante la autoridad competente, que es la Fiscalía. Y la Fiscalía, en un término no mayor a 36 horas, lo presentará ante un juez de control de garantías para que resuelva su situación jurídica. Muchas gracias.